Adriancito, un cancionero romántico, pero muy revolucionario. Es que el amor es revolucionario, Rosy. ¿Viste? Muy bien dicho. La revolución comienza por el amor. Un sentimiento de amor. Por el amor, por culpa del amor. Y hoy estamos contentos, enamorados, 2 guitarras. ¿Qué más puedo pedir? Manolo, qué gusto que estés con nosotros. Qué gusto estar aquí otra vez, Rosy y Adrián. Muchas gracias. Un placer. Este cancionero revolucionario, amoroso, impetuoso y arrebatado y orgullosamente mexicano, estoy segura que va a tocar su corazón porque hoy tengo una invitada muy especial. La maravilla de las redes sociales nos permiten hoy acercarnos a todo el mundo, porque tenemos la oportunidad de escribir, persistir y de pronto a veces con suerte te contesta pronto la persona que tú buscabas aunque no la conocías. Creo que nos empezamos a seguir no sé en qué momento. Quizá nuestras almas revolucionarias y nuestro espíritu cabalgante hizo que nos encontráramos en las redes sociales y conocí a una mujer y que me llena de orgullo que sea una mujer quien ha seguido el legado de toda una época, de toda una trayectoria, porque hablar de los archivos Casasola es hablar de la fotografía pionera que surge en medio de todo este suceso revolucionario. Y hoy está con nosotros Vania Casasola. ¿Cómo estás? Rosy. Aplauso, no sean díscolos, público conocedor. Rosy, maestros, feliz, un orgullo, un honor estar aquí con ustedes, contigo. Gracias por compartirme este espacio. Se nos hizo, Vania. Se nos hizo, tienes razón, por Instagram empezamos a ser amigas. Así es. Muchas gracias por este espacio y qué orgullo, es que cantas divino, caray. No, muchas gracias, Vania, porque este es un programa muy especial, revolucionario, y como ya lo dijo Adrián, la revolución comienza por el amor a la tierra, el amor a la libertad, el amor a tu querencia. Y déjenme presumirles algo que a mí me hizo llegar Vania y que lo tengo aquí guardado y atesorado. Y ya sé que las cosas que a uno le dan son para usarse, pero no los uso porque se me van a acabar. Me llegó esta cajita porque ella ha sido una mujer muy valiente que a veces sin recursos se avienta a poner exposiciones en todo Reforma de fotografía. Y miren nada más, esto es algo maravilloso porque me manda aquí, gracias por compartir un cachito de historia. En Casasola, México, tenemos el compromiso de divulgar la historia de México, por lo que este año presentamos en Paseo de la Reforma El ocaso del Centauro, Pancho Villa, Memorias de Gustavo Casasola. Así es, tú eres la pequeña que viene con este legado. Mira qué libretas tan bellas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Rosy, muchísimas gracias. Cuéntale a mi gente quién eres tú. Les voy a contar una historia. A ver, ¿cómo les platico esto de una manera muy ágil? Los mexicanos compartimos un fenómeno en común todos. Cuando los mexicanos escuchamos hablar de nuestra historia y escuchamos hablar de personajes como Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Pancho Villa, Emiliano Zapata, las Adelitas, las soldaderas, los mexicanos hacemos algo. En la mente convertimos las palabras en imágenes. Y esas fotografías que llenan nuestras memorias y nuestra historia fueron compiladas y creadas en algo que se conoce hoy como el Archivo Casasola. El Archivo Casasola inició con la visión de un fotógrafo de prensa, no cualquiera, la primera generación de fotógrafos de prensa. Imagínate en esa época. Imagínate, a esa época ahí perteneció mi bisabuelo, Agustín Víctor Casasola. Él era un señor delgado, muy alto y era reportero. Con una cámara prestada, empezó a ensayar la fotografía y a ilustrar sus artículos, por ahí de 1902. Imagínense nada más. Entonces, para 1910, que estalla la revolución, él y sus colegas pues ya habían dado el brinco de ser reportero a lo moderno, a ser ahora fotógrafo de prensa. Fíjate nada más, en esa época ya era moderno. Era súper, claro. Era lo modernísimo, ¿no? Entonces, bueno, él ve que los medios extranjeros tienen necesidad de publicar en sus páginas las fotos del pueblo armado en México y toma la decisión de innovar y funda una agencia de información gráfica, la primera de América Latina.
Y en esa agencia trabajó él, trabajaron sus colegas, sus amigos y al tiempo sus hijos, entre ellos el mayor de ellos, Gustavo, que fue mi abuelo. Y ahí voy llegando yo para este caminito. Ya vas a aparecer, ya vas a nacer. ya mero. Entonces, a ver, ¿qué pasó con estas fotografías de la Revolución? Por ejemplo, estamos hablando de cuántas fotos no conocemos que son icónicas, ¿no? Escuchamos hablar de las soldaderas, de las Claro, adelitas. esa foto. Y esa fotografía que todos la hemos visto. Claro, que le ha dado la vuelta al mundo. Ahora sabemos por investigaciones que el autor de la foto fue Jerónimo Hernández, un muy buen amigo de mi bisabuelo Agustín Víctor Casasola. Y evidentemente que se conoce toda una generación, un movimiento. Claro, eran todos amigos. Formaron la primera asociación de fotógrafos metropolitanos. Entonces imagínate, aparte eran como 20 personas, la verdad que todos los que vemos ahora en los eventos públicos y la política. Así es. Imagínense que antes era con unas cámaras pesadísimas, los negativos eran de vidrio. Entonces, eso. Y eso, qué barbaridad, eran unos vidrios con gomita. Sí, con gelatina de plata, que era una emulsión muy moderna también. Qué cosa. Entonces podían tener ese negativo, eran grandes. Primero eran de 8x10, después ya fueron de 5x7 pulgadas, digamos, una foto normal como las conocíamos en los álbumes. Ajá. Ese sería el tamaño de un negativo. Entonces así iban por la vida retratando a la revolución. Pero nada mira, más y nada menos. La gente que nos está viendo seguro va a decir, Rosy, pero ayer fue 20 de noviembre, hoy ya no. Pero lo importante es que nos adueñemos de nuestra historia. No te puedes sentir dueño de México si no conoces el pasaje y el devenir histórico. No te puedes sentir dueño de lo que cantas si no sabes quién lo escribió. No puedes tener un apego, una querencia con algo si no lo has conocido y palpado, y la fotografía nos permite eso. Exacto, la fotografía es una herramienta, como tú lo dices, maravillosa, que te permite conocer la historia de México, hacerla tuya y a partir de eso querer a tu país, ¿no? Quererlo, tratarlo bien, hablar bien de él, no tirarle basura. ¿No? Pero o sea, desde por lo favor. más básico, ¿no? Entonces, claro que sí, la fotografía es una herramienta que usamos usamos Vania, hoy. Pero ahora dime tú, ¿de dónde surges tú? ¿Tú qué estudiaste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo caíste aquí? ¿Qué vienes? ¿Eres fotógrafa? Ya sé que, bueno, eres ahora sí que la valiente, la heredera que va cabalgando con el nombre Casasola. Pero pues, a ver, ¿cómo fue? Pues te voy a contar, tengo varios primos que unos se dedican a la foto, otros se dedican a otra cosa, pero la diferencia viene acá. Mi abuelo, que mencionaba antes, Gustavo Casasola, él decide dar un cambio a la fotografía y él, como catalogó el archivo de su padre, dijo, bueno, ¿qué se va a hacer con estas fotos? Lo congruente y lo lógico era contar la historia de México a partir de esas fotografías y se convierte en editor y en autor de las historias gráficas. Unos libros que conocemos de colecciones de 10 tomos y 14 tomos, todo el rollo, ¿no? Son trabajo de él, ¿no? Son trabajo de él, son su autoría. Ese trabajo, esa autoría, lo llevó a coleccionar material, a coleccionar periódicos, revistas, todo lo que pudiera utilizar para contar historia de México. Mi padre continúa su labor, editando libros de historia de México, y de repente llego yo y digo, siento que la gente de mi generación ya no tiene el mismo afecto por estas fotografías, ya no tiene el mismo afecto por la historia de México. Tristemente, ¿no? Cada vez más. Claro. Entonces, ¿qué hago para hacer esto? Entonces, en 2007 empezamos a Mercedes Navarro, una pintora de Coyoacán, me ayudaba a intervenir las fotografías, las clásicas, el retrato de Zapata, los de Villa, las soldaderas, a intervenirlos con óleo para crear algo, para crear un arte que venía del arte, ¿no? ¿Qué cosas? Entonces, en ese momento lo que decidimos es hacer una línea que se va a llamar Casasola México, en la que se van a incorporar estas fotografías intervenidas, aplicarlas a diseño para que la gente tenga un cachito de historia para llevar. Y con ese lema es en el que hemos continuado. Historia para llevar. Historia para llevar. Entonces, no le paramos ahí, continuamos con las exposiciones, continuamos ahí, con los libros. Y ahí vamos. Es que ha sido una Rosy. labor titánica y qué maravilla que tú, ahora sí que sin deberla ni temerla, andes abogando porque todos nosotros los que no tenemos apego a nuestra historia, pues vayamos descubriéndola a través de la fotografía. ¿Qué fotografía de las icónicas viene a tu mente rápidamente de la época revolucionaria?
Hay dos sentado en la silla presidencial, ¿no? Y la de la pulquería, estoy de Sí, acuerdo. los borrachos, Esa, el brindis, sí, clásico. el brindis El ahí con el brindis. pulque. Esas dos. La de la silla maldita. La silla maldita. Esa foto tiene una súper historia, ¿eh? Si A tú ver. ¿te la cuento? ¿Va? Cuéntala. Bueno, cuéntala. tiene dos partes de la historia. Una, la anécdota familiar. Era que Agustín Víctor, con sus colegas, porque hay 5 negativos de ese momento, están en Palacio Nacional tomando la foto de los revolucionarios que acaban de desfilar por la Ciudad de México y tomaron Palacio Nacional por parte del ejército convencionista. Villa, extrovertido, se sienta en la silla que más brillaba, se atribuye que es la silla presidencial, Emiliano Zapata al lado, y bueno, el temerario Rodolfo Fierro, Tomás Urbina, Otilio Mortaño. Todos los todo el personajes mundo. que están ahí son impresionantes. Y pocas veces paramos en que al centro de la fotografía más icónica de la revolución hay una mujer. Así es, está una mujer. Hay una mujer, y no es cualquier mujer. ¿Quién es? Es Dolores Jiménez y Muro. ¿De verdad? Sí, una mujer que fue periodista, redactó el prólogo del Plan de Ayala, tenía grado en ese momento, en esa Es foto. verdad, ojalá Sí. que podamos ahorita aparecerla en la pantalla, porque yo estoy segura que casi no la vemos. Sí, claro, yo se las pago, claro que sí. Claro que por sí. supuesto. Sí, sí. Oye, pero qué foto, esa foto es reveladora. Y aparte una está en el fotaza. museo también, que está ahí en el Monumento a la Revolución. Antes de que se me olvide invitarlos a la Noche de Museos, el próximo 29 de noviembre. Vamos a estar ahí en esa Noche de Museos. Y de verdad yo creo que hay que hacer música para que vaya mucha gente y les contemos ahí la historia, ¿no, Vania? Claro que sí, disfrutar la historia de estas personas. Y mira, el dato curioso de esta fotografía, nada más la van a ver ahí y cuando la vean van a decir, órale, Es esta. es esta. Porque los flashes de aquel momento no eran como ahorita, que tienes una lucecita que parpadea y listo. Eran unas explosiones de sales de magnesio. Entonces iban dejando humareda. Claro. Después de unos cuantos, se hartaron los revolucionarios y el bisabuelo contaba que voltea a Villa y le dice a Zapata, oiga, mi general, ¿no se le antoja una heladita de fotógrafos? Y entonces ya los fotógrafos dijeron, ok, No, ya nos ya tenemos nos que vamos, retirar. ya nos vamos. Ya llegó la hora de irnos a otro lado. Y ya, así fue. Qué épocas y qué maravilla que tú hayas tenido contacto, pues de cierta manera o de gran manera con todo este acervo y con Pues toda esta raíz. Pues es que fíjate que justamente lo que yo digo, gracias Rosy por tus palabras, y lo que yo digo es que cuando uno educar con el ejemplo siempre sirve, ¿no? Yo vi a mi padre, yo he visto a mi padre toda la vida trabajar en sus fotografías, trabajar en la creación de diálogos y discursos para contar historia de México, y creo que para mí fue el camino lógico. Sí, era natural, tú tenías que seguir ese camino. Sí, exacto. Vania, qué dicha. Hoy ojalá que la gente nos dé la oportunidad de, si se animan, vayan a conocer el Monumento a la Revolución. Ofrece, es más, aquí en el canal pueden encontrar un recorrido que hicimos por el museo, que también lo vamos a estar refrescando en este mes para que usted nos acompañe de manera virtual y se anime a conocer los pasajes de su historia, la importancia. ¿Eres revolucionaria? ¿Tu espíritu es revolucionario? Yo creo que sí somos revolucionarias, ¿cómo no? A ver, siendo mujer, levantarte todos los días en este país, luchar por lo que quieres, por lo que tienes, por hacer un provecho en el México que tenemos, nos hace revolucionarias, claro que sí. ¿Ustedes se lo han preguntado, tú eres revolucionario? ¿Qué has hecho en tu vida para revolucionar la vida de alguien o la vida de tu país o tu propia vida? Mi entorno. Quiero ser el factor de cambio y eso así sí puedo decirte que ha sido a través de la guitarra y de la música. Muy bien. ¿Cuál ha sido tu forma de expresar revolución? De expresar revolución, yo creo que dedicarme a la música. Claro, Oye, ese además fue. te voy a decir, a es- través de la educación. Manolo es un muchacho que ha estudiado mucho. Dile al He público estudiado todo lo mucho. que has estudiado, Manolo. Bueno, no me gusta decirlo porque siento que es muy presuntuoso, Échalo. pero tengo un doctorado en ciencias químicas y hice un par de postdoctorados en Francia y aquí en México. Y el la- acto revolucionario es ser músico. El acto revolucionario es hacer lo que te hace feliz. Entonces Qué decidí maravilla. hacer lo que me hace feliz. Y yo creo que eso es lo que nos debe de servir a todos. El hecho de haber vivido un pasaje histórico como fue la Revolución para edificar un pensamiento, un lugar digno, un lugar nuestro, todos los que lucharon y todas las mujeres que también estuvieron en esa lucha. Todas las mujeres, a ver, las conocemos
como Adelitas, como soldaderas. Pero les tenemos noticias. Y les tenemos noticias y canciones. Mira, por ejemplo, la Adelita, ¿no? A ver, espérame, ahorita tú nos cuentas. A ver, la Adelita, a ver, acuérdate. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar a cuartel. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, la seguiría en un buque de guerra. No, ya ahí le cambié la letra. Pero a ver, cuéntanos de la Adelita. La Adelita, por ejemplo, a ver, todos Gracias, creemos muchachos. que la Adelita es, pues eran todas las Adelitas y pues Son es anónima, las ¿no? Adelitas. Las Adelitas. Pero resulta que la Adelita sí existió. ¿Y era quién? Adela Velarde Pérez, una niña que nació en 1900 en Ciudad Juárez. A los 13 años, por cumplir 14, se incorporó como enfermera a la Cruz Blanca Constitucionalista y atendía a los heridos de guerra en el ejército de la División del Norte de Pancho Villa. Ella era muy afable y la gente la quería mucho, y es donde nace las estrofas de esta canción, porque tuvo un sargento que era su enamorado. Ajá. Entonces ella tenía planes de boda con él. Al principio, en lo alto de una abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una joven que valiente le seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, porque a más de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba, y se oía que decía aquel que tanto la quería. Y ahí dice Adelita. Oye, qué bonito. Entonces era enfermera. Era enfermera, ella trabajó con estas brigadas de la Cruz Blanca Constitucionalista y se dedicaba pues, a atender a los enfermos, todo el rollo. Se enamora, ya tiene permiso de la directora de las enfermeras, vamos a decirlo de esa forma, para casarse. Y dice, bueno, ahora que tu novio regrese de la batalla a la que va a ir, te casas con él. Y pues no regresó. Entonces, lo que encontraron, que es como viene la historia de la canción, lo que encontraron en los bolsillos del señor cuando fallece, son 3 estrofas de la canción de la Adelita, que hoy conocemos popularmente por todos lados, y a partir de esa historia tan bonita de amor es que se empieza a llamar a todas las mujeres Adelitas. Ahora, sí, fue de carne y hueso, no crean que es así como si era inventada. combatiente, y si era, Sí. bueno, ya combatía, su manera revolucionaria era sanando Claro. y apoyando a través de la enfermería. Claro, y fue reconocida como veterana de la Revolución Mexicana. Falleció en Texas en 1971. Fíjate, qué historia tan interesante. Sí. Mujeres que desafortunadamente pues no están sus letras tan claras, sus nombres tan claros en la historia nacional, pero que son personajes que la música pues los ha dejado para siempre. Totalmente. A ver, la ¿Qué tradición. otra mujer? ¿Qué otra mujer? Bueno, me gusta muchísimo hablar de Dolores Jiménez y Muro, precisamente. Fíjate qué bonito que te voy a contar esto. A ver. La única foto que tenemos de ella en una escena revolucionaria es esta, la que mencionamos, ¿no? La de silla presidencial. Sí. Imagínate esto, ella se vuelve antirreeleccionista, maderista. Uy. Ella nació en 1850. A los 60 años se unió a la revolución. O sea que nunca es tarde para luchar por sus ideales y por lo que uno quiere. Nunca es tarde. Ella funda una agrupación de mujeres antirreeleccionistas en Ciudad de México que se llamó Las Hijas de Cuauhtémoc. Bravas. Y cuando Porfirio Díaz le hizo el fraude electoral a Madero, que ya es que lo mete a la cárcel en San Luis Potosí para que no participe en las elecciones y gana otra vez Díaz, ella, con Las Hijas de Cuauhtémoc, se manifiesta, y es que a mí se me pone hasta la piel chinita cuando cuento esto. Se manifiestan en Paseo de la Reforma, en la Glorieta de Colón, con una pancarta que leía: es tiempo que las mujeres mexicanas reconozcan que sus derechos y obligaciones van más allá del hogar. Hoy, la Glorieta de Colón es la glorieta de las mujeres que luchan. Qué orgullo. Es que eso es maravilloso y qué padre ahora. Tiene un sentido distinto que ahora usted pase, y yo le juro que sí cambia mi perspectiva, que ahora pues estén las mujeres que luchan.
las cosas vuelven. Nadie lo planeó, pero las cosas regresan, las cosas vuelven y bueno, esa cosa maravillosa que tenemos de la historia, ¿no? Y esas mujeres de verdad que deberían de estar escritos sus nombres con letras de oro. Sin embargo, nunca es tarde para lograrlo y quizá dentro de poco podamos hablar con mayor claridad y los niños tengan mucho más presentes en los nombres de estos personajes. También, ¿de quién me puedes contar? ¿De la Valentina? De la Valentina tenemos ahí sus historias, que también participó en la Revolución, fue muy activa. Te puedo contar de Juana Belén. Bueno, la Valentina tiene una canción. A ver, un pedacito de la Valentina. Valentina, Valentina, yo te quisiera decir que una pasión me domina y es la que me hizo venir. Vamos a dejarlos picados para que vayan el 29 de noviembre a oírlas completas. Claro que sí. Cuéntame de ella. Pues mira, de la Valentina me sé muy poco, pero participó en la Revolución. Ella estuvo completamente tomando las armas. Las mujeres en la Revolución tomaban las armas. Eso es bien importante. No nada más iban cocinando, no nada más iban acompañando. Tomaron las armas, tenían regimiento. Por ejemplo, Juana Belén, una periodista que pasó mucho tiempo en prisión, idas y venidas porque protestaba contra el poder, ¿no? En el ejército zapatista comandó la Brigada Libertad. Y entonces ella consignaba y penaba, por ejemplo, la violación. Y cuando llegó una de las mujeres de su brigada a decirle, ese fulano de allá que es capitán coronel, me violó, se lo quebró. Porque dijo, yo no puedo soportar esto y yo no puedo permitir que me perciban como débil, ¿no? Entonces, las mujeres tenían grados militares. Dolores Jiménez y Muro era general brigadier. Así es, no era cualquiera. No era cualquiera, claro. Entonces, bueno, las mujeres han estado presentes, hay tantas que se me van de repente y ese los es tiempo nombres, de que sí. ustedes, hay un libro de una querida doctora que yo les voy a pasar aquí la bibliografía, donde habla justamente de las mujeres que no están en los libros de historia, pero que hicieron tanto por México. Y yo creo que eso es lo más importante, rescatar de todo esto. Yo les decía cuando me preguntaban que qué pensaba de las cosas que hoy musicalmente suceden con los corridos tumbados y esas cosas que están... Les decía, musicalmente no tengo problema. Mi problema es en la falsa creación de héroes que fomentan la mala vida, que fomentan las drogas, los robos, la vida frágil y efímera de vivir en la mafia. Cuando yo le canto a un corrido a alguien, se lo canto a alguien que peleó por el bien común, que peleó por la libertad, por la justicia, por la educación, que sin duda la mejor revolución que puede tener el ser humano es la educación. Totalmente, la educación es la mejor revolución que puede haber y justamente, fíjate, estas mujeres que estamos mencionando, una vez terminada la revolución, se dedicaron a participar en las brigadas alfabetizadoras que impulsó José Vasconcelos en la Secretaría de Educación Pública. Entonces, la labor de las mujeres seguía. No paró cuando terminó la revolución. Su compromiso siguió. Fue un compromiso de vida en el que ellas iban a los poblados, iban impartiendo lo que ellas conocían para que la gente mejorara y, por supuesto, muchas pugnaron por el voto. Las mujeres que, fíjate, 1916, Elvia Carrillo Puerto organiza el primer congreso feminista en Yucatán. Imagínate, y el discurso que lee en ese congreso Hermila Galindo es tan actual, es actual. Si lo puedes leer ahorita, pareciera que lo acaban de redactar. Sí, yo creo que lo único que ha cambiado es que ya tenemos derecho al voto. Y eso sería, creo que, lo único. Exacto, es lo único. Entonces, son mujeres que trascendieron la revolución, que su lucha se permeó en cualquier sentido y que tenemos hoy que voltear a ver. Yo creo que es bien importante esto, Rosy. Si nos contamos la historia un poquito distinta. ¿A poco no estamos acostumbrados a que nos digan, es que los hombres de la historia, ¿no? O sea, que el Porfirio Díaz, que Pancho Villa, que Zapata, que todos los señores hicieron la historia y como que las mujeres por ahí andaban. Hay unas que innegablemente allá están, como Carmen Cerdán. Y que todos los tenemos presentes. Y tenemos presentes. ¿Qué pasaría si nos dijeran que cuando nos cuentan la historia, los hombres y las mujeres tienen igual valor, igual participación, que sin uno no hubiera podido estar el otro? La perspectiva sería otra.
la percepción sería diferente. Así es. Sí. Oye, Vania, y mira, en todo yo te preguntaba que si eras revolucionaria, pero yo estoy convencida que así es. El hecho de que tú lleves un legado cultural como es mostrar las fotografías, cuéntanos de esa exposición tan hermosa, pues del caudillo, del centauro. La pusiste en Reforma. Está en Reforma. Déjame presumir, por favor. Sí, tú ancha, como pavo real aquí, mira, muchas para allá, gracias. Manolo. Pues mira, perdón, Manolo. No, fíjate que justamente pedimos el espacio hace mucho tiempo porque sabíamos que venía el centenario luctuoso de Francisco Villa. ¿Y por qué es importante para nosotros hablar del general Villa? Porque mi abuelo Gustavo, cuando tenía 20 años, que ya era fotógrafo de la agencia de su papá, fue el encargado que le dieron la encomienda de hacer las fotografías de Villa durante la rendición en Sabinas, Coahuila. Entonces, de hecho, hay una carta que conservamos en la familia que le manda a Agustín Víctor Casasola a su hijo y le dice: hijito, qué bueno que ya estás allá, ya sé dónde está Villa, está por San Pedro de las Colonias, por favor encuéntralo. El periódico Demócrata te va a pagar 20 pesos por las fotografías. O sea, hasta nos dice cuánto se pagaba por las corresponsalías. Y si te falta dinero, pídele a un general que se llama Juan Andro Almazán y él te facilita. Yo luego le pago. Después ese señor Almazán fue candidato a la presidencia. Fue candidato a presidente. Entonces, toda la historia de México que se ve retratada a través de las historias de los que estaban atrás de las cámaras. Nosotros vemos la revolución y siempre vemos pues el primer frente, lo que ellos encuadraron, lo que ellos nos contaron. Y tener la fortuna tan grande de enterarme de lo que pasaba atrás es una responsabilidad también y un gusto poderlo compartir. Por eso esta exposición, porque en el ocaso del centauro lo que hicimos fue mostrar sí el personaje de Francisco Villa, pero también quién lo retrató, cómo estuvo, cómo se formaron estas dos reportajes. Claro que la revolución es de humanos, o sea, que no son fotografías o pasajes de libros, que hay quien da fe de lo que estaba pasando atrás. Esta exposición, cuéntame ahora qué tienes planeado. ¿Vas a dar alguna conversación, una plática de toda esta exposición? Pues fíjate, feliz de la vida porque ya terminó la estancia de la exposición en Reforma, pero está presente ahorita en San Luis Río Colorado. Está la exposición en San Luis Río Colorado, la tenemos ahí en el Museo Regional. Ok. Y tenemos también ahorita, participamos en una exposición en el Museo Nacional de la Revolución que se llama Se busca a Pancho Villa, haciendo referencia a este cartel de que se busca a Pancho Villa. Sí, que es que Pancho Villa siempre será icónico y además a todos nos hará siempre pensar si fue más ángel o fue más demonio, ¿no? Es como a todos nos entra como esa sensación de, pero es que lo podías odiar, claro, pero también lo podías amar. Entonces, esto me encanta con esta foto del cartel de Se busca a Pancho Villa y está ahorita en el museo. Museo Nacional de la Revolución, justamente donde va a ser la noche de museos. Abajo del Monumento a la Revolución, precioso, hay un museo. Y es un museo precioso, hermoso. Padrísimo. Sí, está la bola. ¿Ves que al entrar bola, sí, se mira claro. ahora sí que el dicho aquel de sepa la bola? Bueno, vaya ahí y vas a ver cuál es la bola. Exacto. Y ahí está la exposición de Se busca a Pancho Villa, justamente para encontrarlo, así para decir, a ver, es el humano, es el que se convirtió en bandolero, es el que fue revolucionario, es el fiel a Madero, es el que traicionó a Carranza, es el que apelaba por la educación como herramienta revolucionaria. Totalmente. El de las muchas mujeres. Hay una fotografía ahí donde se hace evidencia de las muchas mujeres. Te puedo contar rápido una historia. A ver, cuéntanos. Estábamos dando un recorrido guiado aquí en Reforma cuando estuvo la exposición y de repente llega un señor a saludarme. Yo digo, es que yo te conozco de algún lado y me dice, hola, soy Francisco Villa. Ay, es el nieto, lo conozco, lo saludamos desde aquí, querido Francisco Villa. Exacto. Sí, yo soy la Delita, le dijiste. No, yo le dije así como. Entonces, divina persona, muy decente, muy agradable, muy generoso, porque nos regaló sus anécdotas y cuando pasamos por la fotografía de unas mujeres retratadas en Canutillo, que mi abuelo también tomó el reportaje de Canutillo, La vida en retiro, ubicábamos a Luz Corral, ¿no? La primera esposa, y me dijo, y ella es mi abuela, Austreberta Rentería. Qué joya poder tener esa experiencia y la generosidad de su descendiente diciéndonos ahí cómo es la historia, ¿no? Y fíjate que los legados, bueno, los nietos y bisnietos, también anda por ahí, creo que es el bisnieto de Zapata. Sí.
Sí, Y también. también anda haciendo esta labor, Sí. porque yo he tenido el gusto y el honor de conocerlos y de cantar corridos y que ellos cuenten un poco de la historia de su familia. Pero yo creo que es un buen pretexto ahora este mes, esta recién conmemorada y recordada y ojalá jamás olvidar revolución que cambió el rumbo de este país. Pues para que nosotros nos sigamos de filo por la investigación y conocerlo a través de la fotografía y esto que tú estás preservando. ¿Cómo te pueden encontrar en redes? ¿Cómo pueden contactarte? ¿Cómo pueden saber más? En redes sociales somos @archivo Casasola y @Casasola México. Ahí sí, por todos lados ahí nos pueden encontrar, compartimos cachitos de historia y lo que tratamos, como tú mismo lo dices, compartir a través de la fotografía la historia de México, pues para unirnos como mexicanos, ¿no? La historia es de todos nosotros por igual. Pues mira, Vania, yo te agradezco que estés aquí con nosotros, que nos hayas acompañado y cuenta con nosotros para hacer la música y la voz de esas fotografías que tú tienes. Cuantas veces quieras, aquí estoy para cantar. Siempre he sentido soy Rosy Arango y realmente llevo el arango con el compromiso de ser revolucionaria en lo que haga, en lo que piense. Mi madre me heredó ese nombre, ese apellido, y yo asumo que tengo que ser revolucionaria de pensamiento y que mi voz sea un instrumento. Así que cuantas veces quieras que esta cancionera, y por supuesto yo comprometo a mis compañeros, mis guitarristas, que son como los Dorados de Pancho, que no lo dejaban solo, a que siempre que tú quieras que tus fotografías tengan música, ahí estaremos. Gracias. Qué orgullo tener ese valor contigo. Muchas gracias. Vania, pues antes de que ya nos vayamos, ¿quieres mandarle un mensaje a toda la gente que nos ve? Bueno, hombre, gracias. Claro que sí. Si pueden acompañarnos, seguirnos en redes y visitar la exposición Se Busca Pancho Villa en el Museo de la Revolución y sobre todo acompañarnos el 29 en la noche de museos, que Rosy va a deleitar a toda la audiencia en el Museo de la Revolución con esa voz maravillosa que tiene. Entonces, va a ser un agasajo porque usted, mire, vaya, déjese querer, déjese envolver por la historia, la fotografía, y nosotros vamos a poner los corridos y las canciones, porque no solamente la época de la Revolución era de corridos, también había canciones de amor, como estas historias que contaste. Ojalá que podamos encontrarnos en la noche de museos y tú cuentes un poco y yo cante un poco. un honor. Vamos a organizar algo sabrosón. Así que pues por hoy ya nos vamos a tener que ir, pero este cancionero revolucionario se tiene que despedir con una canción. Nos cantamos, yo grabé un disco que se llama La hija de Villa. Y lo grabé con mi querido maestro, que en paz descanse, Rubén Esparza, que fue quien me enseñó a mí a cantar los corridos de la Revolución. Siguen ahí toda su herencia, los Esparza, a quienes saludo con respeto y cariño, como su guitarra ninguna, maestro Rubén, hasta el cielo. Y este disco lo grabé con él, y esta canción hoy le pido a Manolo y a mi Adrián Carrillo que me acompañen. Esto se llama La tumba abandonada. Vámonos. Jilgueros y sensonte les veo pasar, pero ay qué tristes cantan esas avecillas. Van a Chihuahua a llorar sobre Parral, donde descansa el general Francisco Villa. Lloran aquella tumba donde descansa para siempre el general. Sin un clavel, sin flor alguna, solo hojas secas que le ofrenda el vendaval. Y que llore esa guitarra, Adriancito. Ay, cuánto miedo te tuvieron, general, que las cabezas se pararon de tu cuerpo, pa' estar seguros y tranquilos los de aquí, los de allá, que por fin Francisco Villa viva muerto. De sus
sus dorados nadie quiere recordar que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua. Solo las aves que gorjean sobre el parral van a llorar sobre su tumba abandonada. Solo uno fue el olvidado y a su sepulcro su oración va a murmurar. Amigo fiel y buen soldado, grabo en su tumba estoy presente. General. ¡Ay, no más! Muchas gracias. ¡Qué bonito! Qué canciones, qué corridos tan bonitos. ¡Qué bárbaro! Pero cuánta historia, qué bonito. Ojalá que con esto usted se quede picado y animado y ojalá que un día se permita que Vania le cuente un poco de la historia a través de El Ente de los Casasola. Un honor, un placer. A eso me dedico. Gracias, Rosy. Muchas gracias, Vania, por venir. Manolo, muchas gracias. El maestro Manuel Ramos en la guitarra. Muchas gracias por acompañarnos. Adrián, como siempre, mis dorados, gracias por acompañarme. Y de verdad, ojalá que ese sentido revolucionario y esos ecos de la revolución queden en su corazón de manera eterna. Hagamos revolución a través de la educación, de la música, del pensamiento, pero sobre todo de la humanidad. Nos vemos en la Noche de Museos allá, debajo del impresionante e imponente Monumento a la Revolución. Ahí los esperamos en el sótano, en ese museo, para que vayamos a buscar a dónde está Pancho Villa. Para que encontremos a Pancho Villa. Así es, vamos a encontrarnos con Pancho Villa, con nuestra revolución y nuestra historia. Así que nos vemos en la próxima.